porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Invítame a Leer. Horacio Cárdenas, qué gusto que estés con nosotros. Gerardo Segura, ahora sí que ya tenía yo casi un mes de vacaciones, sí, obligadas y no obligadas. Sí, no estar por aquí, pero aquí estamos de nueva cuenta, invitando a la gente, invitando a los queridos radioescuchas a acercarse a los libros. A los libros, ¿verdad? Esperemos que todas las razones que mantuvieron fuera de la cabina hayan sido ya resueltas debidamente. Todo como debe ser. Qué bueno, con Muchas eso gracias. tenemos. Oye, y entonces, pues vamos a hablar de libros, porque fíjate que en tu ausencia, debo confesártelo, Horacio, en tu ausencia estuvimos poniendo grabaciones en voz de los autores como una forma de invitar a leer, porque tú y yo hablamos de otros libros. Y aquí, pues la idea fue que los autores hablaran de sus libros a través de sus obras, ¿no? Y claro. Entonces por aquí tuvimos a Alejandro Aura, Jaime Sabines, Sábato, bueno, qué sé yo. Pero es hora de regresar a invitar a leer libros. Y pues podemos hablar de libros de jazz, que el día 30 de abril fue el día del jazz, o de libros de niños, que fue el día 30, o si te parece bien de la novela histórica o de la novela bélica, a propósito de que va a ser el 5 de mayo. Pues ya. Pues ya este viernes, ahora Creo sí que hablemos de novela histórica. un nuevo puente conmemorativo Sí. en el calendario, en el folclórico calendario mexicano. Así es. De hecho, aquí hay una cuestión, pues, casi sociológica. Sí. Nos han obligado, y lo hemos aceptado, a guiarnos por el calendario. Resulta, el 1 de mayo había que hablar del trabajo, claro, y el 5 de mayo pues es obligado recordar la batalla de Puebla, sí, y fuera de las fechas señaladas por el calendario, sí, el Día de la Madre, el Día de la Mujer, el día del árbol, el Día del Libro, que se nos pasó de noche, cayó en domingo, cayó en domingo, el 23 de abril, así es. Y bueno, la cuestión a la que yo invitaría a reflexionar es: las cosas son importantes o no son importantes fuera de la fecha indicada en el calendario. Claro, importantes per se, ¿no? Sí lo sí son. Mismas, claro. Casi alguien se sintió en la necesidad o en la obligación de poner un día, pues para que no se les olvide, pero se nos olvida el resto del año. Así es, tienes razón. Entonces, hablando de cuestiones bélicas, belicistas, sí, el 5 de mayo pues es una cuestión que no deja de ser muy señalada en lo que es la historia y incluso la idiosincrasia del pueblo mexicano. Como todos recordamos, o bueno, como deberíamos de recordar, en ese enfrentamiento, las escasas y poco pertrechadas fuerzas del gobierno mexicano, sí, hicieron frente al que presumía de ser el ejército mejor plantado del universo conocido, sí, el ejército francés. Entonces, y luego, como estas cosas de la adolescencia, resulta que pues toda la primaria, el 5 de mayo, mi general Ignacio Zaragoza, coahuilense, coahuiltejano además. Coahuiltejano, pues más nos enorgullece la situación. Claro. Coahuila es Coahuila de Zaragoza, la Alameda de Saltillo es la Alameda Zaragoza. Claro, sí. Y viene a resultar que, pues sí, ganamos la batalla de Puebla,
y perdimos la guerra contra los franceses. Y bueno, entonces... Claro, y Santana se quedó con la mitad del territorio en Sí. ese mismo momento, claro. Sí, entonces la situación inconveniente es como la adolescencia, de que te enseñan a portarte bien toda la niñez y en la adolescencia te das cuenta de que el mundo no es como te lo dicen Color de rosa. y te destrampas. Entonces nosotros nos llevamos luego el desencanto de que pues la batalla de Puebla no es como nos la pintan. Claro. Sí, ocurrió el hecho de armas, los franceses se retiraron Sí. del campo de batalla. Derrotados, pues no, fueron allá, oye, ¿qué están haciendo estos Sí. sombrerudos? Claro. Sacapuastlas. Zacapuastlas. Pues Zaragoza nos va, no, y nos batieron y nos barrieron Sí, de ahí en adelante, al grado de que el presidente Benito Juárez vino a dar hasta Saltillo y más para allá. Pues anduvo de trashumante justamente porque se le acercaron ahí los franceses. Fíjate que hay un dato curioso, simpático, más que curioso, simpático. Como sabemos, el general Ignacio Zaragoza, comandante de las fuerzas mexicanas, como bien dices tú, de estos grupúsculos armados, porque en realidad el ejército mexicano en la batalla de Puebla estaba conformado por un sinfín de pelotones y de partes de otros ejércitos y de los Zacapuastlas, que son los que sacaron la casta, todo esto lo sabemos, ¿no? Y todos se reunieron bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, quien por esos días estaba padeciendo las fiebres que a la postre lo llevaron a la tumba, ¿no? Uh-huh. Estas fiebres como tal, pues nos hacen sudar, subir la temperatura enormemente. Sí. Entonces confluyeron tres elementos aquí, que es lo que da pie a esta anécdota. Por una parte, el general estaba enfermo, con una terrible fiebre, lo que lo hacía sudar. Por otra parte, el general, como lo sabemos, utilizaba lentes, Uh-huh. ¿no? Las antiparras con sus lentes. Y como bien sabemos, todas las personas que utilizamos lentes con fiebre, pues se empañan los lentes. Sí. Y por si fuera poco, durante la batalla del 5 de mayo estaba lloviendo, se registró una lluvia. De tal manera que el general estaba metido en un camastro, adentro de una casa de campaña, sudando, entregado a las fiebres. Y cuando salía a revisar el estado de la batalla, lo que hacía era que a través de sus ojos, de sus lentes todos empañados, se empañaban doblemente al contacto con la temperatura fresca Ambiente, de afuera. Sí. Uh-huh. Entonces, lo que hacía el general, se quitaba los lentes, los trataba de secar y miope profundo, no veía, pero ni dónde terminaba su nariz. Se los volvió a poner y la temperatura de inmediato le empañaba los lentes. De tal manera que la batalla que ganó, la ganó sin ver. La ganó No a la ciegas. Así es. De hecho, hay otra anécdota. Quede claro, Sí. hay una reflexión muy cierta, me parece que de Bukowski o de Sí. uno de los poetas malditos contemporáneos, que dice que aquellos que piensan que la guerra tiene o ha tenido alguna vez alguna nobleza es que nunca han estado en una trinchera y en un campo de batalla. Claro. Así en un videojuego, en una película, sí se ve muy varonil, muy de hombres, pero no tiene nada de eso. Absolutamente nada de eso. Y una de las anécdotas no recuerdo ahorita si fue la toma de Zacatecas o una Sí. de las batallas de la Revolución, personificando a Francisco Villa, dice que no, la batalla se ganó porque el clarín de órdenes, o el corneta de órdenes, porque el clarín era de los federales, se equivocó en el toque. Y en vez de tocar retirada como estaba ordenando el mando, porque de hecho iban perdiendo, Claro. tocó a Avance. Zafarrancho. Ahora sí que pues, Claro. A bayoneta calada, además, ¿no? sí, para adelante lo que ocurra. Claro. Y los federales, ante una avanzada desordenada, salvaje, brutal, se acobardaron. Claro.
se acobardaron y ellos fueron los que retrocedieron, pero era una batalla perdida Sí. que se ganó por un Por error. un error, claro. Esto que cuento está contenido en la novela La lejanía del tesoro. Esto Ujú. que acabo de contar de Zaragoza, de Sí, la lejanía del tesoro, escrita por Paco Taibo, quien regresó una vez más al tema. Horacio regresó una vez más con 5 de mayo, creo que se llama su siguiente libro, donde entre otras cosas explora la famosa guerra de los pasteles, ¿no? otro de los grandes incidentes que han marcado la historia de México. Sí, Hemos, a nivel de exploración y un tanto de, pues ahora sí que de masoquismo, estudiado la historia económica de México. sí. Y resulta que México, desde que se constituyó como país independiente de la metrópoli española, siempre ha estado endeudado. Sí. Siempre hemos estado en deuda. ¿Por qué? Porque al gobierno en turno, en ese instante, en este mismo instante, Sí. siempre se le hace más fácil pedir prestado a quien se deje, Sí. claro, a cambio de unos suculentos intereses, Sí. que vivir con lo que tenemos. Sí. Es el caso de que, bueno, pues, con la guerra de los pasteles fue porque debíamos ahí una lanita Pero en minúscula a un pastelero, además. a un pastelero de origen francés que le había asentado prestado en la Ciudad de México, pero era todo. y que le había facturado, había hecho los pasteles, los había vendido, nos los habíamos comido, nos habían hecho daño, diabetes y demás, y no se los habíamos pagado. No se los pagamos, así es. Entonces el pastelero, en vez de reclamar por las vías correspondientes, digamos, y con la paciencia del caso, a la autoridad mexicana, pues se quejó ante la República Francesa con las consecuencias que ya sabemos. Así Y que es. además la factura estaba abultadísima. Sí. O sea, haciendo cuentas, no nos íbamos a comer esa cantidad de pasteles, pero ni de entonces a hoy. No. Ahora sí que como dice otra de las una de las canciones del cancionero de la ¿Picot? no, del cancionero de la intervención francesa dice que había la promesa de que de mole verde les haré un mar y de tortillas habrá tortillas como montañas y de mole verde les haré un mar. Es una bueno de las canciones que cantaba la tropa que defendió al país durante los hechos de armas de la intervención francesa. Y es que México tenemos una habilidad para meternos en problemas económicos, políticos y militares que Claro. único, Sí, y que esta habilidad proviene de las autoridades. Claro. Estoy pensando en este momento en la entrada del ejército estadounidense y su paso por Saltillo, rumbo al castillo de Chapultepec, Sí. donde todo lo que hicieron fue aventar niños envueltos en banderas, ¿no? Así, y luego se así. regresaron. Sí. Y entonces, claro, porque había una riña, una pugna entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, pero los soldados, como bien lo tiene registrado Carlos Recio, por ejemplo, nuestro compañero universitario, Ujú. los soldados estadounidenses a su paso por Saltillo no solo hicieron migas con los saltillenses, Y las saltillenses, sino amoríos amoríos y niños y niñas y su consecuencia. y sus consecuencias naturales que Así además años y muchos años después Sí. todavía todos los güeros de Arteaga hay que rastrear su ascendencia Sí, genética, a claro. los heroicos soldados del batallón de San Patricio. Así es. Entonces, y esto no solo está referido aquí como un accidente, desde luego. Llegan los soldados que son raza, o sea, los soldados son, pues eso, tropa, y se encuentran con otros soldados que también son tropa, y se identifican y establecen una cierta relación que inicialmente pudiera ser de agresiva o violenta, pero conforme pasan los días se dan cuenta que entre ellos no hay ningún problema. No, Y se ninguno. empiezan primero a establecer cierta confianza, después cierta camaradería y terminan estableciendo cierta familiaridad Así es. Y O sea, duradera. duradera, claro. Y a este respecto me tocó leer algún libro sobre el batallón de San Patricio que fue una
una decisión equivocada de Pershing, del general Pershing, el haber utilizado estas fuerzas, Sí. porque resulta que había habido una enésima oleada de inmigrantes irlandeses. Y los irlandeses, para empezar, eran católicos y el gobierno pues era protestante en ese instante, en Estados Unidos. Y bueno, había la amenaza, o se incorporan al ejército o son echados del país. Ahora sí que pues no les quedó más que incorporarse al ejército. La Y leva, ¿verdad? la leva un poquito con manita de puerco. Sí. ¿Y qué pasó? Pues ahí el ejército no es nada más de ir a calentar una silla, es de ni andar marchando. Se incorporaron una acción de armas que fue la invasión a México. Sí. Entonces, pues vienen a México a invadir, a pelear una guerra que no sabían de qué era, contra un enemigo que no sabían quién era, Así es. en un país ajeno, bajo amenaza, etcétera, etcétera, con el pleito con sus superiores, ahora sí que los oficiales norteamericanos de origen. ¿Y qué pasó? Llegan a Saltillo, llegan a la en aquel tiempo escabrosa Sierra de Arteaga y como que de repente pues empiezan a desbalagarse. Claro. Si ahorita se puede perder uno días enteros Sí. en la Sierra de Arteaga, en aquellos tiempos donde no había ni carretera ni caminos y el bosque era cerrado, Sí. pues se perdían y de hecho se perdieron y se quedaron y es el origen de la... Sí, es el origen de todos estos güeros. Fíjate que parte de esto que te estaba diciendo de cómo la gente se identifica, yo me estoy recordando de una novela que se llama Los Soldados de Salamina. Es Sí, una novela, ¿te acuerdas de Javier la- Cercas? Sí, de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, justamente donde a la hora de que no había en los ojos de la autoridad superior, pues los soldados de un bando y de otro se reunían en torno a las moreras allá en España y Sí. se ponían a jugar y se ponían a hacer coplas, etcétera. Claro, porque finalmente el español, Sí. a nivel ahora sí que es su propia idiosincrasia, es muy platicador, muy amiguero, y sí, podremos estar peleando, pero pues encima de unas tapas y encima de unos tintos, ¿no? Claro. Y Y Javier Cercas ahí lo refiere. Había horas de pausa, de pausa por el combate, y entonces quien antes había estado atacando con los rifles, con fusiles, en la hora de pausa dejaban las armas y se reunían a eso, a compartir una copa de vino. Sí, a departir, bueno, sí que era la cuestión más normal en una situación absolutamente anormal, porque claro. la guerra no la pelean los seres humanos, Sí. los individuos, los ciudadanos, la pelean los intereses de clase supranacionales e intereses de tipo económico. Claro, y que nunca están al frente. Nunca están al Están frente. en el escritorio, ¿no? Sí. Y hay otro recuerdo de cómo la soldadesca se reúne con el pueblo en este libro de memorias de campaña de Urquizo, justamente. Así es. Hay un capítulo del libro, de este libro que también puede considerarse novela histórica, donde llegan a Sabinas, el capítulo creo que se llama El hermoso paraje de Sabinas, Ujú. y los soldados, bueno, organizados, con una obediencia militar, etcétera, llegan a gente con ellos y les dicen, oigan, ayúdenos por favor con la fábrica de jabón porque la tenemos ahí descompuesta. ¿Cuál fábrica de jabón? Y se enteran de que tienen en Sabinas una fábrica de jabón y ayudan, ¿no? Hacen ahí un remiendo. Pero estando en esas, se dan cuenta que también tiene una fábrica de cerveza, Ujú. la cerveza Sabinas. Y entonces, pues los soldados dicen, ¿y cómo podríamos hacerle para tener un poco de esta cerveza, no? Ujú. Y en esas están cuando el ejército se da cuenta que en Sabinas, además, hay un lupanar, Oh. hecho y derecho, con todas las de la ley. Y entonces se establece una relación muy cálida, en Ujú. todos los sentidos, entre el ejército que va de paso y que lleva como cabeza al general Urquizo, desde luego, autor de este libro, y la población de Sabinas.
es uno de los capítulos más, ¿qué te diré? No son los más divertidos, Horacio, amigos, sino uno de los capítulos más reveladores de que abajo de esta artillería pesada de los jefes militares, lo que existe es gente de corazón bueno y de corazón abierto, siempre dispuestos a hablar, a establecer relaciones, y también quedaron hijos de la revolución en Sabinas. Claro. Como es natural. Claro. Finalmente somos seres humanos. Perdón, primero una aclaración, ahora sí que a mi edad ya me empieza a fallar. Sí. Mencionaba yo que fue el general Pershing en el que pasó por Saltillo. No, Pershing fue otro general norteamericano que invadió México buscando a Francisco Villa. Claro. Sí, el que pasó por Saltillo fue el general Zachary Taylor. Sí. Exactamente. Y él fue el que a punta de bayoneta andaba pastoreando a los irlandeses del batallón de San Patricio. Sí. Ese San Patricio porque él es el santo patrono de Irlanda y por eso así se denominaba el batallón. Y por eso ocurrió esta situación de gente llevada a fuerzas al combate, Sí. y que finalmente no, a la primera oportunidad se dio de baja. Claro. Y se identificaron mucho más estos irlandeses de origen, porque creo que jamás llegaron a ser norteamericanos, Sí. con México, y se quedaron a vivir en territorio mexicano, particularmente en Coahuila, y ya no regresaron a los Estados Unidos nunca. Claro. Ahora sí que es de esas situaciones trágicas y complicadas de la guerra. No sé si has tenido la oportunidad de leer o ver la película, porque a veces la película tiene mucha más difusión que lo que es la obra, El libro en sí. Claro. el libro en sí. Johnny tomó su fusil. Sí, claro. Sí, Es sí. una novela verdaderamente horrenda. Sí. Horrenda. La película, conste, no la he visto y realmente no quisiera ni verla, porque si se parece mínimamente a lo que refleja el libro, y además lo que refleja la realidad Sí. que dio origen a ese libro, Johnny tomó su fusil es la historia de un soldado. Pudo haber sido de cualquier guerra, Sí. de la primera, de la segunda, de Vietnam, de Corea, de Somalia, de Irak, la que usted guste, pero en este caso es de la Primera Guerra Mundial. Es un soldado que gracias a la ciencia médica de los médicos militares en aquel conflicto, le logran salvar la vida. Okay. Sí, le logran salvar la vida a un soldado que había sido herido en combate, Sí. pero herido en combate como solo puede ocurrir en una guerra. Sí. Carece de todo este soldado. Carece de piernas, carece de brazos, de movilidad no tiene ninguna, carece del sentido del oído y carece totalmente de cara. No me digas. O sea, Se le borró el rostro. se le borró el rostro, la capacidad de comunicarse. Ahora sí que a veces, bueno, no es a veces. Sí. Yo he tenido a lo largo de mi vida algunos amigos médicos militares y siempre me ha llamado la atención cómo le hacen para armonizar su carrera de médico con su carrera militar. Sí. Porque de hecho cuando egresan ellos de la escuela médico-militar, egresan como mayor médico cirujano. Okay. Primero es el mayor y luego es Ok, lo médico. sí. Entonces, los médicos que curan a un paciente en este estado, pues un tanto apegados al juramento hipocrático. Hay que Claro, tratar de mantener la sanar vida, a la persona, claro. tratar Sí, de sí. mantener la vida. Por eso, pero al menos en la novela de Johnny tomó su fusil, Sí. este personaje sufre horriblemente. ¿Por qué? Debe Porque no puede alimentarse, no puede moverse, no puede comunicarse, no puede. Resulta que logra comunicarse con la enfermera a través de un sonido que emite cuando la siente presente, cerca. O sea, sí tiene sensación de que hay una persona presente. Claro. Y entonces es cuando él trata de comunicarse. No es algo tan
elaborado como un código Morse o algo así, eso sería mucho más novelesco de lo que permite la novela. No, nada más dice, aquí estoy vivo todavía, es más, ya no quiero estar vivo. Qué barbaridad. Sí. Vamos a un corte para ir por unos Kleenex, Horacio, después de esto que nos acabas de platicar. Porque Claro que sí. realmente es una novela terrible. Amigos, vamos a un corte, estamos en Invítame a leer, ya regresamos. En apartamento. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. Activa tus ideas con la mejor programación, conectando tus sentidos, generando educación, fomentando la cultura y la comunicación. 104.1 Radio Universidad. Primero por ti. Porque somos coahuilenses, somos alguien en quien confiar. Primero por ti. El trabajo nos espera ya, juntos vamos sin mirar atrás. Piensa por ti. Imposibles ya no existen, unidos lo lograremos. Primero por ti. Súmate a esta gran familia, Hazlo por ti. Primero por ti. Partido Primero Coahuila. Servir para poder crecer. Pásele al mercado cultural más completo del país, El Baratillo, que tiene para usted surtido rico y de calidad. Nos ponemos en su cuadra todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, solo en Radio Universidad. Baratillo. Con una visión distinta de las cosas, haré un gobierno diferente. Me evaluarás cada 2 años, si no apruebo renuncio. Desde sus escritorios y sus lujos, los otros candidatos no ven las necesidades de la gente, nuestra realidad. La abundancia de pocos se finca en la desgracia de muchos. Los contrastes no solo son económicos, son también sociales y hasta ecológicos. Es tiempo de las mujeres. Rescatemos Coahuila. Maritelma Gobernadora, vota PRD. Conoce la vida y obra de los personajes y acontecimientos de la historia, el arte y la música, en Encuentros con la Historia, todos los miércoles a las 6 de la tarde por el 104.1 de FM, Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. Somos socialdemócratas y como tú luchamos por justicia social. Luchamos por darle voz y derecho a grupos vulnerables. Luchamos por un estado de equidad. Luchamos por calidad de vida para los jóvenes. Hagamos la diferencia. Tú también, sé socialdemócrata. Ven y juntos construyamos una nueva historia para Coahuila. ¡Sí, Coahuila! Socialdemócrata Independiente, Partido Político de Coahuila. El Sistema Universitario de Radio trae para ti El Club de Jazz. El Club de Jazz. Sintonízanos los lunes y miércoles en punto de las 8 de la noche. En Radio Universidad, El Club de Jazz. 104.1 FM. Audioactiva tus ideas. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien fincamos el saber. Transmiten en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Ya estamos de regreso aquí en Invítame a leer. Esta invitación que Radio Universidad les extiende y que básicamente yo todo lo que hago es preguntarle al doctor Horacio Cárdenas Sardoni, que sí es el que sabe de lectura. No, Horacio, ¿qué nos vas a regalar? Bueno, ahora sí que cortesía aquí de su programa Invítame a leer, tenemos de Pablo Ortega Mata el libro San Peter Ranch. Es dedicado especialmente para la raza de San Pedro de las Colonias. Así es. Ahora sí que a nivel de anécdota, ¿sí? Nos pusimos a buscar, bueno, vamos a hablar de la batalla de Puebla y ¿qué documentos hay
¿Qué libros hay que tengamos o hayamos leído o hayamos visto en los estantes sobre el 5 de mayo? Sí hay, claro que hay, pero a la hora que se pone uno a pensar y a buscar, no lo tiene uno tan fresco. Es el caso de la literatura regional. Hablar de San Pedro de las Colonias o de Viesca o de Matamoros o de cualquiera de nuestros municipios, la gente sí escribe, la gente a veces publica y se pierden porque son ediciones muy cortas, son muy locales. Hechas en la imprenta de ahí mismo del propio municipio, etcétera. Sí. Y en este caso, ahora sí que San Peter Ranch es para la gente de San Pedro de las Colonias. Sí, así es. Como ellos, Luis, San Pedro de las Tolvaneras o de los Polvos, San Polvo de las Colonias, así le dicen. Solo quien haya estado a la mitad de una tolvanera en la laguna sabe de lo que estamos hablando. Sí. Tener que pararse en la carretera, cerrar los vidrios, por supuesto, cerrar los ojos, porque va a acabar uno con una infección horrible de los ojos y bueno, ni modo, ahora sí que es el pan nuestro de cada día de los que vivimos en el norte. Como dice Cristiana Pacheco, aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir y además es una gracia. Sí. Y otro libro de Álvaro Canales Santos, ahora sí que Álvaro Canales, uno de los más prolíficos escritores y de los más acuciosos, y además con una redacción muy agradable, muy digna de ser leída de principio a fin. Poblanos que gobernaron Coahuila. ¿Qué tal? Ahora sí que hablando del general Zaragoza, hay una anécdota, no tengo el papel, o sea, alguna vez lo vi en un libro, y decía el general Ignacio Zaragoza, repetimos, coahuilense de origen, bueno, de Coahuila y Texas, porque él nació todavía del lado de Texas. ¿No? En esta parte donde está, en esta parte de la historia donde Coahuila y Texas formaron un solo estado, sí, que de alguna manera pues seguimos hermanados porque la geografía es, Corpus Christi es costa, sin embargo la geografía no es muy distinta. Y comentaba el general Zaragoza que él, siendo de Coahuila, conociendo a los coahuilenses, decía, caray, pelear por los poblanos en contra de los franceses, cuando los poblanos están del lado de los franceses, esas cosas solamente las había visto yo en Saltillo. Era, conste, el general no conocía a Saltillo, que tenemos fama universal de ser un gente difícil y una ciudad muy difícil. Bueno, pues en opinión del general Zaragoza, imagínense, llega en calidad de general, no era un soldado de levita de esos de caballería. Sí, no, era un general y además iba en colegio militar. Claro, e iba a defender la ciudad, debería ser aclamado como héroe. No, resulta que le cerraban las puertas la sociedad poblana, claro. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo se las vio negras el general Zaragoza para... Ahora sí que cuando uno se pone a pensar cómo fue aquella batalla, aquellos momentos previos, los días previos, los indios Zacapuastlas, porque nos deleita decir, y los indios Zacapuastlas, no los habitantes del pueblo, no. Claro. Eran aquellos indígenas no hablaban ni español, no estaban armados ni organizados como ejército, ni absolutamente nada. Bueno, ¿cómo se las ingenió el general Zaragoza, a quien habría que examinar desde el punto de vista estratega militar, para organizar a un pueblo con el que difícilmente podía establecer comunicación en general y comunicación militar, para decir, bueno, ustedes se van a poner aquí, donde vean un francés me le ponen un tiro en aquí donde está, bueno, y lograrlo. ¿Sí? Ahora sí que habla mucho de su capacidad de militar. Y bueno, este libro, de alguna manera, de Álvaro Canales, es La Venganza. La venganza, no es el general Zaragoza que va a hablar de lo que encontró en Puebla, sino los poblanos que vinieron a dar a Coahuila en calidad de gobernantes. ¿Puede usted creer esta extraña situación? El libro es curiosamente editado
por supuesto por el gobierno del estado de Coahuila, pero también por el gobierno del estado de Puebla, con el cual deberíamos tender puentes más que con Tlaxcala, porque realmente tenemos ahí una historia en conjunto muy, muy, muy interesante. Sí, llámenos 482-6995 para llevarse el libro de los gobernadores poblanos que estuvieron en Coahuila, o bien San Peter Ranch, que es un libro, es un anecdotario, ¿no? Sí. Quien guste de recordar el terruño, si acaso es de la laguna de San Pedro, o quien conozca a alguien de por allá, ¿verdad? O claro, quien le ande cayendo ahí a una jovencita agraciada de San Pedro y que quiera tener material para sacarle plática, pues puede usted llamarnos aquí 482-6995 Radio Universidad diciendo quiero el libro este o quiero el libro este otro, y de inmediato. Claro que sí. Fíjate que ahora que mencionaste al general Pershing, Horacio, y el general Zaragoza, me viene a la cabeza una relación que se establece, una coincidencia básicamente. No sabemos que el general Zaragoza perdió no solo a su esposa, sino creo que a 2 de sus hijos, previo a la batalla del 5 de mayo. Y cuando murió su esposa y su niña, su esposa y su niña, él no pudo asistir a los funerales porque estaba al frente de un ejército que estaba pues con esta amenaza del ejército intervencionista estadounidense, ¿no? Lo cual, desde luego que lo entristecía, bueno, como cualquier persona visto en esta situación. Y el general Pershing ocurrió lo mismo. Él fue nombrado comandante del 8º regimiento del ejército estadounidense en el 1914, y justamente él estaba como disfrutando, digamos, entre comillas, ¿no? Pues su nuevo nombramiento, con el gusto y la alegría, cuando le avisan que hay un incendio en la sierra, y este incendio había caminado tanto que llegó y consumió su casa de él, donde estaba su esposa, una señora Helen, sus 2 hijas, y solamente un hijo que quedó bastante malherido, claro. Y con esa, pues con esa pena, imagínate, fue que le dijeron que Francisco Villa acababa de dar este asalto en Columbus y que había que venir a perseguirlo, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Por una parte, Zaragoza, tras haber perdido a su mujer y a su hija, que ni siquiera la vio en el funeral, o el general Pershing, que ni siquiera vio a su mujer y a sus hijos porque estaban calcinados, persiguiendo al general Francisco Villa. Sí, ahora sí que lo hemos dicho en muchas ocasiones a lo largo de estos programas. ¿Sí? Cada libro es una historia, cada percepción es diferente de cada persona, pero en una batalla pueden haber 100 personas, 1000 personas, sí. O como se decía en alguna de las crónicas del sitio de Stalingrado, había 1 millón de combatientes del lado de los alemanes y 1 millón de combatientes del lado de los en aquel tiempo soviéticos. Sí. Eran 2 millones de individuos congelándose, tratando de ver quién podía vencer al otro. Claro. Finalmente, pues los rusos, en una ciudad sitiada por un par de años, devastada, bombardeada, con todos los servicios cortados, lograron vencer a un enemigo que no era de allí y que le carecía de suministros y además de pertrechos para enfrentar una guerra invernal. 1 millón de historias. Ahora sí que el soldado que se queda congelado, o el soldado que pierde algún dedo, la oreja, lo que sea por la helada, son historias horribles donde la gente, el soldado que todavía guarda conciencia, se pregunta, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? Claro, sí. Y las novelas que se derivan de las guerras, o las novelas que se derivan de hechos históricos, que es la novela histórica, digamos, es como la manera amable de entenderle, de meterse a un momento histórico o a una biografía. Estoy pensando en este momento, y para cambiar un poquito el tono del bélico, Horacio, estoy pensando en la biografía novelada de
Vincent Van Gogh, en esta biografía que escribió Irving Stone, que se llama Anhelo de vivir en español, ¿no? Que lo publicó Diana hace ya muchos años, y que uno cuando lee la biografía de Van Gogh se encuentra con un cierto personaje, y va construyendo a lo largo de la novela a un personaje. ¿Realmente fue Van Gogh así como estaba pintado, huraño, gritón, manoteador, poco dado a las amistades, que se peleaba con Gauguin, con Cézanne, con Renoir, cada vez que se le pasaban las copas de ajenjo, porque era el ajenjo lo que usaban? ¿O era una persona que reaccionaba de esa manera por todo un mundo interior? Eso nosotros al final de la novela de la novela biográfica, pudiésemos preguntarnos, ¿realmente era así? Por fortuna, para el caso de Van Gogh, de esta novela biográfica de la que estoy hablando, por fortuna, Horacio, tenemos la posibilidad de leer en paralelo las cartas a Theo, que es la correspondencia entre Vincent y Theo, su hermano, Theo, que lo subvencionó a lo largo de la vida y que recibía las obras que Van Gogh le enviaba desde Arles, desde las minas de Polonia, de donde estuviera pintando, con el ánimo de poder vender pues algún cuadrito, ¿no? Sí. Y recuerdo que en alguna de estas cartas le decía, aquí te va este lienzo, trata de venderlo, y si puedes obtener dinero, me encantaría que me enviaras azul de Prusia y amarillo, y lo que quería a cambio era colores para seguir pintando. Sí. Creo que cuando tenemos la posibilidad de leer una biografía novelada y contrastarlo contra un documento como es el caso de la correspondencia, creo que pudiéramos ahora sí caminar con dos pies, ¿no? El de la realidad y el de la ficción. Así es. Y bueno, si a esas nos vamos, el mismo artista podría decir, oye, es que la novela quedó mejor que mi historia. Hay otra novela de Mario Vargas Llosa, El paraíso en la otra esquina. Sí. Es la vida novelada de Paul Gauguin. Okay. Muy, muy, muy interesante, con el estilo de Mario Vargas Llosa, por supuesto, que es extremadamente ameno, digno de seguirse de principio a fin, y es muy, muy, muy interesante porque es otro personaje atormentado. Qué raro que los artistas sean gente atormentada. Sí. Bueno, Gauguin ahora sí que abandonó París para irse a vivir a Tahití. Sí. A Tahití a pintar indígenas. A pintar indígenas tahitianas, bueno, ellas, porque pintaba básicamente mujeres. Mujeres, sí. Que son hermosísimas los lienzos resultantes de esto. Así es. Y doblemente hermosos si nosotros los contrastamos contra los primeros lienzos de Gauguin que pintó durante su periodo impresionista en París, por ejemplo, ¿no? Sí. Que aparecen ahí los jardines, que son jardines a final de cuentas versallescos. Claro. Y de pronto, aquí que está pintando tahitianas, ahora sí, en un paraíso terrenal. Sí, pero además viene la historia de que, bueno, y los mandaba a Europa para tratar de que se vendieran. Sí. ¿Y quién quiere esos cuadros tan horrorosos de gordas encueradas? Literalmente era lo que pensaba. Sí. Pues perdóname que te interrumpa, solo que estoy recordando que Somerset, ¿cómo se llama? Somerset Maugham. Exactamente. Tú sí hablas inglés. Escribió la novela La luna y seis peniques. No, esta novela justamente que trata su exilio voluntario de Gauguin en Tahití. Sí. Ahora sí que huyendo cada quien de sus fantasmas. Sí, sí, tiene razón. Y luego, del mismo Irving Stone, está La agonía y el éxtasis. ¿Te acuerdas? Que es esta novela en la que ya ha encarrerado, pues, después de haber probado que sí podía escribir sobre Vincent Van Gogh, que son palabras mayores, pues se puso a escribir sobre Miguel Ángel Buonarroti. Y todo lo que vivió que la dificultad no era tanto pintar la Capilla Sixtina, por ejemplo, o esculpir el David, era
lidiar con el clero, y el clero papal. Claro, no cualquier párroco de la capilla de la esquina, era No. el clero papal. Y él, en la novela, si nosotros queremos acercarnos a la biografía de Miguel Ángel Buonarroti, y además entender el entorno papal, habría que echarle un ojito a la agonía del éxtasis, donde Miguel Ángel dice, yo solo quiero pintar. Sí, claro, pero para pintar se necesita dinero, se necesita comer, se necesita... Es no entiende uno cómo nos las ingeniamos para los humanos siempre hacernos la vida de cuadritos. Hay un libro mexicano, por supuesto, muy simpático, un tanto, creo que vale más el título que el libro, pero se llama La vida de cuadritos del mexicano. Sí. ¿Es de Ríos? ¿No es de Ríos? No es de Ríos. No es de un caricaturista, es de un aspirante a sociólogo. Sí. Y bueno, o sea, pudiendo llevarla más o menos tranquilo, ahí vamos a complicarnos la existencia. Por supuesto, algunos querrán vivir en París, por supuesto, y los que viven en París quieren irse a vivir a las islas, claro. Sí, nunca entendemos la situación ni por qué hacemos lo que hacemos. Ahora, una cosa es lo que hagamos por nuestra propia voluntad y otra cosa es lo que hagamos porque así nos lo ordenan, que es el caso de, regresando a con lo que comenzamos, con las novelas bélicas y los libros de armas. Aquí hay dos apreciaciones. Uno de los libros más antiguos, y aquí me voy a permitir que me fusilen por lo que diga, ¿has leído El arte de la guerra? El arte de la guerra de Sun Tzu. Sun Tzu, claro. Es un libro escrito hace más de 3,000 años en China. Sí. Es un libro extremadamente bien escrito. Es un libro brillante desde el punto de vista de la estrategia militar. Es lo que todavía se estudia en las academias militares de todo el mundo. Pero es un libro bien escrito. Contrariamente, para quienes han leído y criticado la Biblia, es un libro muy mal escrito, sin pies ni cabeza. Que unos lo acepten o lo dan por bueno, tiene que ver con cuestiones de fe, no con cuestiones de que esté bien escrito. Entonces, a la hora que, porque yo me preguntaba... Lleno de venganza, de sangre, pero básicamente de venganza. Sí, pero además con con chispazos, y lo mató y esto, por eso... Es más bien lo que uno se imagina que pasó que lo que dice allí, porque lo que dice allí está muy mal escrito. Lo compara uno con Sun Tzu, que además estaba escribiendo de algo horrendo, que es la guerra, claro. Cómo ganar guerras. Claro, de eso se trata el libro, el arte de la guerra. El primer precepto, de los primeros preceptos, disculpen por favor si no doy la cita correcta, es: la mejor guerra es la que no se celebra. Claro. Pero si no hay mayor posibilidad que celebrar la guerra, a pesar de todas las estrategias políticas, hay que considerar 3 elementos, ¿no? Y conoce tu ejército, conoce el ejército contrario y conoce el terreno donde se van a celebrar. Pero en primer lugar, no vamos a pelear. No. Si lo podemos arreglar de cualquier otra manera. De cualquier otra manera. Sí. Bueno, ese libro tiene 3,000 años de haber sido escrito, y luego hay otro libro que a veces se confunde por el nombre. Ese es El arte de la guerra y el otro es La historia de la guerra. Es un libro todo lo contrario, escrito por el duque de Alamein, Robert Montgomery, duque de Alamein, en que se dedica a ensalzar la guerra. Es un autor inglés, incluso a él se le atribuye haber vencido a Rommel en la guerra de África, la guerra del desierto. Sin embargo, es la visión, lo que les comentamos al principio: la guerra nunca va a ser ni caballeresca, ni interesante, ni no le va a dejar nada más que cicatrices en el alma. Es ensalzar la guerra. Es el libro más desagradable, si se puede decir así, que yo he leído, porque ensalza la guerra. O sea, los
actos de armas a lo largo de los siglos, desde Gengis Khan hasta quienes ustedes quieran, ensalzando la guerra como una actividad que ennoblece al hombre. Pero, perdóname, pero eso es otra vez la guerra vista desde el escritorio. Horacio. Claro. Y entonces la guerra en el escritorio del general, del comandante del tal, se ve de un modo muy distinto a como lo plantea Joseph Conrad en Los duelistas. Sí. ¿Te acuerdas? Y son dos camaradas que por azares del destino han vivido en pugna, aunque pertenecen al mismo ejército, en el entorno de la guerra. Sí. Esa es una, pues no sé si será una novela corta o un cuento largo, que todavía tenemos esta discusión, pero eso es una obra literaria pues de Joseph Conrad, en la que vemos como dos personas con vicios y pasiones, con deseos y esperanzas, viven en el contexto de la guerra y eligen a su rival, aunque pertenezca al propio ejército, que es justamente aquella persona que en algún momento mancilló, o parece que mancilló, porque es algo que no queda claro tampoco. Y por favor, si alguien lo lee, que nos hable para decir que sí queda claro, ¿no? Sí. Y por lo cual, durante años, cada vez que se encuentran en la mitad de una guerra o de una batalla, olvidan la batalla para pelear entre ellos, con espadas. Claro. Pero ahí no hay otra. No. Y si a esas vamos, si recordamos que Heródoto escribió Historia del Mundo Antiguo, uno de los primeros capítulos habla de cómo uno de los personajes de la antigua Grecia va y se roba a la hija del rey. Sí. Ajá. Aquellos vienen e invaden esto y lo matan a estos y se roban a las muchachas. Y así es uno de los primeros capítulos de la historia del mundo antiguo, uno de los libros más más simpáticos en cuanto que a lo largo de la historia del mundo antiguo y del mundo moderno no hemos cambiado gran cosa. Claro que no. Sí. No es como Bukowski, que dos gatas estaban peleando por él, una de 34 y una de 24, y él estaba feliz por ver la guerra de las... No podemos cerrar este programa sin hacerle un guiño a Cortázar con La noche boca arriba, ese cuento, en el que un motociclista, por las razones que habrá que investigar leyéndolo, de pronto está a la mitad de la guerra florida de los aztecas. ¿No? Y vamos a dejarlo ahí. Horacio, como siempre, un placer. Agradecemos a nuestros radioescuchas el habernos aguantado esta hora hablando de cosas interesantes, pero tristes. ¿Cuál es tu novela histórica favorita? Dínoslo así como para poder ir a la Feria del Libro en este momento y buscarla. Novela histórica favorita, ahora sí que me lo pones muy difícil, pero hablando de cosas sin pies ni cabeza, lea usted a Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, 20 años después, no tiene ni pies ni cabeza y habla de un periodo de la historia de Francia, equivalente a la batalla del 5 de mayo. Pasó lo que pasó y nadie entendió por qué. ¿Qué pasó? Exactamente. Fíjate que cuando Francisco Villa estuvo preso en la Ciudad de México y pidiéndole a Madero que lo rescatara, ya siendo presidente Madero, Francisco Villa lo que hizo fue, para entretener sus días, fue aprender a leer y a escribir. Y consiguió un libro para poder entrenarse en el arte de la lectura, y el que consiguió fue justamente Los Tres Mosqueteros, del cual habla unas cosas tan hermosas que en otro programa vamos a regresar a este punto. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11. Gerardo Segura, Horacio Cárdenas, nos despedimos de ustedes. Hasta pronto. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Van a poner aquí, donde vean un francés, me le ponen un tiro en aquí donde está... Bueno.
y lograrlo. ¿Sí? Ahora sí que habla mucho de su capacidad de militar. Sí. Y bueno, este libro, de alguna manera, de Álvaro Canales, es la venganza. La venganza no es el general Zaragoza que va a hablar de lo que encontró en Puebla, sino los poblanos que vinieron a dar a Coahuila en calidad de gobernantes. Puebla, ¿puede usted creer esta extraña situación? El libro es curiosamente editado, por supuesto, por el gobierno del estado de Coahuila, pero también por el gobierno del estado de Puebla, con el cual deberíamos tender puentes más que con Tlaxcala, porque realmente tenemos ahí una historia en conjunto muy, muy, muy interesante. Sí, llámenos 482-6995 para llevarse el libro de los gobernadores poblanos que estuvieron en Coahuila, o bien San Peter Ranch, que es un libro, es un anecdotario, ¿no? Sí. Quien guste de recordar el terruño, si acaso es de la laguna de San Pedro, o quien conozca a alguien de por allá, ¿verdad? O claro, quien le ande cayendo ahí a una jovencita agraciada de San Pedro y que quiera tener material para sacarle plática, pues puede usted llamarnos aquí 482-6995 Radio Universidad diciendo quiero el libro este o quiero el libro este otro, y de inmediato. Claro que sí. Fíjate que ahora que mencionaste al general Pershing, Horacio, y el general Zaragoza, me viene a la cabeza una relación que se establece, una coincidencia básicamente. No sabemos que el general Zaragoza perdió no solo a su esposa, sino creo que a 2 de sus hijos, previo a la batalla del 5 de mayo. Y cuando murió su esposa y su niña, su esposa y su niña, él no pudo asistir a los funerales porque estaba al frente de un ejército que estaba pues con esta amenaza del ejército intervencionista estadounidense, ¿no? Lo cual, desde luego que lo entristecía, bueno, como cualquier persona visto en esta situación. Y el general Pershing ocurrió lo mismo. Él fue nombrado comandante del 8º regimiento del ejército estadounidense en el 1914, y justamente él estaba como disfrutando, digamos, entre comillas, ¿no? Pues su nuevo nombramiento, con el gusto y la alegría, cuando le avisan que hay un incendio en la sierra, y este incendio había caminado tanto que llegó y consumió su casa de él, donde estaba su esposa, una señora Helen, sus 2 hijas, y solamente un hijo que quedó bastante malherido, claro. Y con esa, pues con esa pena, imagínate, fue que le dijeron que Francisco Villa acababa de dar este asalto en Columbus y que había que venir a perseguirlo, ¿no? Pues, ¿cómo le hacemos? Por una parte, Zaragoza, tras haber perdido a su mujer y a su hija, que ni siquiera la vio en el funeral, o el general Pershing, que ni siquiera vio a su mujer y a sus hijos porque estaban calcinados, persiguiendo al general Francisco Villa. Sí, ahora sí que lo hemos dicho en muchas ocasiones a lo largo de estos programas. ¿Sí? Cada libro es una historia, cada percepción es diferente de cada persona, pero en una batalla pueden haber 100 personas, 1000 personas, sí. O como se decía en alguna de las crónicas del sitio de Stalingrado, había 1 millón de combatientes, sí, del lado de los alemanes y 1 millón de combatientes del lado de los en aquel tiempo soviéticos. Sí. Eran 2 millones de individuos, claro, congelándose, tratando de ver quién podía vencer al otro. Claro. Finalmente, pues los rusos, en una ciudad sitiada por un par de años, devastada, bombardeada, con todos los servicios cortados, lograron vencer a un enemigo que no era de allí y que le carecía de suministros y además de pertrechos para enfrentar una guerra invernal. 1 millón de historias. Ahora sí que el soldado que se queda congelado, o el soldado que pierde algún dedo, la oreja, lo que sea por la helada, son historias horribles donde la gente, el soldado,
que todavía guarda conciencia se pregunta, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? Claro, sí. Y las novelas que se derivan de las guerras o las novelas que se derivan de hechos históricos, que es la novela histórica, digamos, es como la manera amable de entenderle, de meterse a un momento histórico o a una biografía. Estoy pensando en este momento, y para cambiar un poquito el tono del bélico, Horacio, estoy pensando en la biografía novelada de Vincent van Gogh, en esta biografía que escribió Irving Stone, que se llama Anhelo de vivir en español, ¿no? Que lo publicó Diana hace ya muchos años, y que uno cuando lee la biografía de Van Gogh se encuentra con un cierto personaje y va construyendo a lo largo de la novela a un personaje. ¿Realmente fue Van Gogh así como estaba pintado, huraño, gritón, manoteador, poco dado a las amistades, que se peleaba con Gauguin, con Cézanne, con Renoir, cada vez que se le pasaban las copas de ajenjo, porque era el ajenjo lo que usaban? ¿O era una persona que reaccionaba de esa manera por todo un mundo interior? Eso nosotros al final de la novela de la novela biográfica, pudiésemos preguntarnos, ¿realmente era así? Por fortuna, para el caso de Van Gogh, de esta novela biográfica de la que estoy hablando, por fortuna, Horacio, tenemos la posibilidad de leer en paralelo las cartas a Theo, que es la correspondencia entre Vincent y Theo, su hermano, Theo que lo subvencionó a lo largo de la vida y que recibía las obras que Van Gogh le enviaba desde Arles, desde las minas de Polonia, de donde estuviera pintando, con el ánimo de poder vender pues algún cuadrito, ¿no? Sí. Y recuerdo que en alguna de estas cartas le decía, aquí te va este lienzo, trata de venderlo, y si puedes obtener dinero, me encantaría que me enviaras azul de Prusia y amarillo, y lo que quería a cambio era colores para seguir pintando. Sí. Creo que cuando tenemos la posibilidad de leer una biografía novelada y contrastarlo contra un documento como es el caso de la correspondencia, creo que pudiéramos ahora sí caminar con dos pies, ¿no? El de la realidad y el de la ficción. Así es. Y bueno, si a esas nos vamos, el mismo artista podría decir, oye, es que la novela quedó mejor que mi historia. Hay otra novela de Mario Vargas Llosa, El paraíso en la otra esquina. Sí. Es la vida novelada de Paul Gauguin. Okay. Muy, muy, muy interesante, con el estilo de Mario Vargas Llosa, por supuesto, que es extremadamente ameno, digno de seguirse de principio a fin, y es muy, muy, muy interesante porque es otro personaje atormentado. Qué raro que los artistas sean gente atormentada. Sí. Bueno, Gauguin ahora sí que abandonó París para irse a vivir a Tahití. Sí. A Tahití a pintar indígenas. A pintar indígenas tahitianas, bueno, ellas, porque pintaba básicamente mujeres. Mujeres, que son hermosísimas los lienzos resultantes de esto. Así es. Y doblemente hermosos si nosotros los contrastamos contra los primeros lienzos de Gauguin que pintó durante su periodo impresionista en París, por ejemplo, ¿no? Sí. Que aparecen ahí los jardines, que son jardines a final de cuentas versallescos. Claro. Y de pronto, aquí que está pintando tahitianas, ahora sí, en un paraíso terrenal. Sí, pero además viene la historia de que, bueno, y los mandaba a Europa para tratar de que se vendieran. ¿Y quién quiere esos cuadros tan horrorosos de gordas encueradas? Literalmente era lo que pensaba. Sí. Pues perdóname que te interrumpa, solo que estoy recordando que Somerset, ¿cómo se llama? Somerset Maugham. Exactamente. Tú sí hablas inglés. Escribió la novela La luna y 6 peniques. No, esta novela justamente que trata su
exilio voluntario de Gauguin en Tahití. Sí. Ahora sí que huyendo cada quien de sus fantasmas. Sí, sí, tiene razón. Y luego, del mismo Irving Stone, está La agonía y el éxtasis. ¿Te acuerdas? Que es esta novela en la que ya ha encarrerado, pues, después de haber probado que sí podía escribir sobre Vincent Van Gogh, que son palabras mayores, pues se puso a escribir sobre Miguel Ángel Buonarroti. Y toda lo que vivió con... que la dificultad no era tanto pintar la Capilla Sixtina, por ejemplo, o esculpir el David, era lidiar con el clero, y el clero papal. Claro, no cualquier párroco de la capilla de la esquina, era el clero papal. Y él, en la novela, si nosotros queremos acercarnos a la biografía de Miguel Ángel Buonarroti, y además entender el entorno papal, habría que echarle un ojito a La agonía del éxtasis, donde Miguel Ángel dice, yo solo quiero pintar. Sí, claro, pero para pintar se necesita dinero, se necesita comer, se necesita... Es no entiende uno cómo nos las ingeniamos para los humanos siempre hacernos la vida de cuadritos. Claro. Hay un libro mexicano, por supuesto, muy simpático, un tanto, creo que vale más el título que el libro, pero se llama La vida de cuadritos del mexicano. Sí. ¿Es de Ríos? ¿No es de Ríos? No es de Ríos. No es de un caricaturista, es de un aspirante a sociólogo. Sí. Y bueno, o sea, pudiendo llevarla más o menos tranquilo, ahí vamos a complicarnos la existencia. Por supuesto, algunos querrán vivir en París, por supuesto, y los que viven en París quieren irse a vivir a las islas, claro. Sí, nunca entendemos la situación ni por qué hacemos lo que hacemos. Ahora, una cosa es lo que hagamos por nuestra propia voluntad y otra cosa es lo que hagamos porque así nos lo ordenan, que es el caso de, regresando con lo que comenzamos, con las novelas bélicas y los libros de armas. Aquí hay dos apreciaciones. Uno de los libros más antiguos, y aquí me voy a permitir que me fusilen por lo que diga, ¿has leído El arte de la guerra? El arte de la guerra de Sun Tzu. Sun Tzu, claro. Es un libro escrito hace más de 3,000 años en China. Sí. Es un libro extremadamente bien escrito. Es un libro brillante desde el punto de vista de la estrategia militar. Es lo que todavía se estudia en las academias militares de todo el mundo. Pero es un libro bien escrito. Contrariamente, para quienes han leído y criticado la Biblia, es un libro muy mal escrito, sin pies ni cabeza. Que unos lo acepten o lo dan por bueno, tiene que ver con cuestiones de fe, no con cuestiones de que esté bien escrito. Entonces, a la hora que, porque yo me preguntaba... Lleno de venganza, de sangre, pero básicamente de venganza. Sí, pero además con con chispazos, y lo mató y por eso... Es más bien lo que uno se imagina que pasó que lo que dice allí, porque lo que dice allí está muy mal escrito. Lo compara uno con Sun Tzu, que además estaba escribiendo de algo horrendo, que es la guerra, claro. Cómo ganar guerras. Claro, de eso se trata el libro, el arte de la guerra. El primer precepto, de los primeros preceptos, disculpen por favor si no doy la cita correcta, es: la mejor guerra es la que no se celebra. Claro. Pero si no hay mayor posibilidad que celebrar la guerra, a pesar de todas las estrategias políticas, hay que considerar 3 elementos, ¿no? Y conoce tu ejército, conoce el ejército contrario y conoce el terreno donde se van a celebrar. Pero en primer lugar, no vamos a pelear. No. Si lo podemos arreglar de cualquier otra manera. De cualquier otra manera. Sí. Bueno, ese libro tiene 3,000 años de haber sido escrito, y luego hay otro libro que a veces se confunde por el nombre. Ese es El arte de la guerra y el otro es La historia de la guerra. Es un libro todo lo contrario, escrito por el duque de Alamein.
Robert Montgomery, duque de Alamein, en que se dedica a ensalzar la guerra. Es un autor inglés, incluso a él se le atribuye haber vencido a Rommel en la guerra de África, desierto, sí. La guerra del desierto. Sin embargo, es la visión, lo que les comentamos al principio, la guerra nunca va a ser ni caballeresca, ni interesante, ni no le va a dejar nada más que cicatrices en el alma. Es ensalzar la guerra. Es el libro más desagradable, si se puede decir así, que yo he leído, porque ensalza la guerra. O sea, los actos de armas a lo largo de los siglos, desde Gengis Khan hasta quienes ustedes quieran, ensalzando la guerra como una actividad que ennoblece al hombre. Pero, perdóname, pero eso es otra vez la guerra vista desde el escritorio. ¿Verdad? Claro. Y entonces la guerra en el escritorio del general, del comandante del tal, se ve de un modo muy distinto a como lo plantea Joseph Conrad en Los duelistas. Sí. ¿Te acuerdas? Y son dos camaradas que por azares del destino han vivido en pugna, aunque pertenecen al mismo ejército, en el entorno de la guerra. Sí. Esa es una, pues no sé si será una novela corta o un cuento largo, que todavía tenemos esa discusión, pero eso es una obra literaria, pues, de Joseph Conrad, en la que vemos como dos personas con vicios y pasiones, con deseos y esperanzas, viven en el contexto de la guerra y eligen a su rival, aunque pertenezca al propio ejército, que es justamente aquella persona que en algún momento mancilló, o parece que mancilló, porque es algo que no queda claro tampoco. Y por favor, si alguien lo lee, que nos hable para decir que sí queda claro, ¿no? Sí. Y por lo cual, durante años, cada vez que se encuentran en la mitad de una guerra o de una batalla, olvidan la batalla para pelear entre ellos, con espadas. Claro. Pero ahí no hay otra. No. Y si a esas vamos, si recordamos que Heródoto escribió Historia del Mundo Antiguo, ¿sí? Uno de los primeros capítulos habla de cómo uno de los personajes de la antigua Grecia va y se roba a la hija del rey. Conte. ¿Sí? Ajá. Aquellos vienen e invaden esto y lo matan a estos y se roban a las muchachas. Y así es uno de los primeros capítulos de la historia del mundo antiguo, uno de los libros más más simpáticos en cuanto que a lo largo de la historia del mundo antiguo y del mundo moderno no hemos cambiado gran cosa. Claro que no. Sí. No es como Bukowski, que dos gatas estaban peleando por él, una de 34 y una de 24, y él estaba feliz por ver la guerra de las... No podemos cerrar este programa sin hacerle un guiño a Cortázar con La noche boca arriba, ese cuento, en el que un motociclista, por las razones que habrá que investigar leyéndolo, de pronto está a la mitad de la guerra florida de los aztecas. ¿No? Y vamos a dejarlo ahí. Horacio, como siempre, un placer. Agradecemos a nuestros radioescuchas el habernos aguantado esta hora hablando de cosas interesantes, pero tristes. ¿Cuál es tu novela histórica favorita? Dínoslo así como para poder ir a la Feria del Libro en este momento y buscarla. Novela histórica favorita, ahora sí que me lo pones muy difícil, pero hablando de cosas sin pies ni cabeza, ¿sí? Lea usted a Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, 20 años después, ¿sí? No tiene ni pies ni cabeza y habla de un periodo de la historia de Francia, ¿sí? Equivalente a la batalla del 5 de mayo. Pasó lo que pasó y nadie entendió por qué. ¿Qué pasó? Exactamente. Fíjate que cuando Francisco Villa estuvo preso en la Ciudad de México y pidiéndole a Madero que lo rescatara, ya siendo presidente Madero, Francisco Villa lo que hizo fue, para entretener sus días, fue aprender a leer y a escribir. Y consiguió un libro
para poder entrenarse en el arte de la lectura, y el que consiguió fue justamente Los Tres Mosqueteros, del cual habla unas cosas tan hermosas que en otro programa vamos a regresar a este punto. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11. Gerardo Segura, Horacio Cárdenas, nos despedimos de ustedes. Hasta pronto. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Tiene que ver con cuestiones de fe, no con cuestiones de que esté bien escrito. Entonces, a la hora que, porque yo me preguntaba, lleno de venganza, de sangre, pero básicamente de venganza. Sí, pero además con lo que, o sea, con chispazos, y lo mató y esto, por eso es más bien lo que uno se imagina que pasó que lo que dice allí, porque lo que dice allí está muy mal escrito. Lo compara uno con Sun Tzu, que además estaba escribiendo de algo horrendo, que es la guerra, claro. Cómo ganar guerras. Claro, de eso se trata el libro, el arte de la guerra. El primer precepto, de los primeros preceptos, disculpen por favor si no doy la cita correcta, es: la mejor guerra es la que no se celebra. Claro. Pero si no hay mayor posibilidad que celebrar la guerra, a pesar de todas las estrategias políticas, hay que considerar tres elementos, ¿no? Y conoce tu ejército, conoce el ejército contrario y conoce el terreno donde se van a celebrar. Pero en primer lugar, no vamos a pelear. No. Si lo podemos arreglar de cualquier otra manera. De cualquier otra manera. Sí. Bueno, ese libro tiene 3000 años de haber sido escrito, y luego hay otro libro que a veces se confunde por el nombre. Ese es El arte de la guerra y el otro es La historia de la guerra. Es un libro todo lo contrario, escrito por el duque de Alamein, Robert Montgomery, duque de Alamein, en que se dedica a ensalzar la guerra. Es un autor inglés, incluso a él se le atribuye haber vencido a Rommel en la guerra de África, la guerra del desierto. Sin embargo, es la visión, lo que les comentamos al principio: la guerra nunca va a ser ni caballeresca, ni interesante, ni no le va a dejar nada más que cicatrices en el alma. Es ensalzar la guerra. Es el libro más desagradable, si se puede decir así, que yo he leído, porque ensalza la guerra. O sea, los actos de armas a lo largo de los siglos, desde Gengis Khan hasta quienes ustedes quieran, ensalzando la guerra como una actividad que ennoblece al hombre. Pero, perdóname, pero eso es otra vez la guerra vista desde el escritorio. ¿Verdad? Claro. Y entonces la guerra en el escritorio del general, del comandante del tal, se ve de un modo muy distinto a como lo plantea Joseph Conrad en Los duelistas. Sí. ¿Te acuerdas? Son dos camaradas que por azares del destino han vivido en pugna, aunque pertenecen al mismo ejército, en el entorno de la guerra. Sí. Esa es una, pues no sé si será una novela corta o un cuento largo, que todavía tenemos esa discusión, pero eso es una obra literaria, pues, de Joseph Conrad, en la que vemos como dos personas con vicios y pasiones, con deseos y esperanzas, viven en el contexto de la guerra y eligen a su rival, aunque pertenezca al propio ejército, que es justamente aquella persona que en algún momento mancilló, o parece que mancilló, porque es algo que no queda claro tampoco. Y por favor, si alguien lo lee, que nos hable para decir que sí queda claro, ¿no? Sí. Y por lo cual, durante años, cada vez que se encuentran en la mitad de una guerra o de una batalla, olvidan la batalla para pelear entre ellos, con espadas. Claro. Pero ahí no hay otra. No. Y si a esas vamos, si recordamos que Heródoto escribió Historia del Mundo Antiguo, uno de los primeros capítulos habla de cómo
uno de los personajes de la antigua Grecia va y se roba a la hija del ¿La rey. Conte? Sí. Ajá. Aquellos vienen e invaden Claro, esto y lo matan a estos y se roban a las muchachas. Y así es uno de los primeros capítulos de la historia del mundo antiguo, uno de los libros más más simpáticos en cuanto que a lo largo de la historia del mundo antiguo y del mundo moderno no hemos cambiado gran cosa. Claro que no. Sí. No es como Bukowski, que dos gatas estaban peleando por él, una de 34 y una de 24, y él estaba feliz por ver la guerra de las... No podemos cerrar este programa sin hacerle un guiño a Cortázar con La noche boca arriba, ese cuento, en el que un motociclista, por las razones que habría que investigar leyéndolo, de pronto está a la mitad de la guerra florida de los aztecas. Uh-huh. Y vamos a dejarlo ahí. Horacio, como siempre, un placer. Agradecemos a nuestros radioescuchas el habernos aguantado esta hora hablando de cosas interesantes, pero tristes. ¿Cuál es tu novela histórica favorita? Dínoslo así como para poder ir a la Feria del Libro en este momento y buscarla. Novela histórica favorita, ahora sí que me lo pones muy difícil, pero hablando de cosas sin pies ni cabeza, ¿sí? Lea usted a Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, 20 años después, ¿sí? No tiene ni pies ni cabeza y habla de un periodo de la historia de Francia, ¿sí? Equivalente a la batalla del 5 de mayo. Pasó lo que pasó y nadie entendió por qué. ¿Qué pasó? Exactamente. Fíjate que cuando Francisco Villa estuvo preso en la Ciudad de México y pidiéndole a Madero que lo rescatara, ya siendo presidente Madero, Francisco Villa lo que hizo fue, para entretener sus días, fue aprender a leer y a escribir. Uh-huh. Y consiguió un libro para poder entrenarse en el arte de la lectura, y el que consiguió fue justamente Los Tres Mosqueteros, del cual habla unas cosas tan hermosas que en otro programa vamos a regresar a este punto. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11. Gerardo Segura, Horacio Cárdenas, nos despedimos de ustedes. Hasta pronto. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Y todo por un colibrí. Bueno, más simpáticos en cuanto que a lo largo de la historia del mundo antiguo y del mundo moderno no hemos cambiado gran cosa. Claro que no. Sí. No es como Bukowski, que dos gatas estaban peleando por él, una de 34 y una de 24, y él estaba feliz por ver la guerra de las... No podemos cerrar este programa sin hacerle un guiño a Cortázar con La noche boca arriba, ese cuento, en el que un motociclista, por las razones que habría que investigar leyéndolo, de pronto está a la mitad de la guerra florida de los aztecas. Uh-huh. Y vamos a dejarlo ahí. Horacio, como siempre, un placer. Agradecemos a nuestros radioescuchas el habernos aguantado esta hora hablando de cosas interesantes, pero tristes. ¿Cuál es tu novela histórica favorita? Dínoslo así como para poder ir a la Feria del Libro en este momento y buscarla. Novela histórica favorita, ahora sí que me lo pones muy difícil, pero hablando de cosas sin pies ni cabeza, ¿sí? Lea usted a Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, 20 años después, ¿sí? No tiene ni pies ni cabeza y habla de un periodo de la historia de Francia, ¿sí? Equivalente a la batalla del 5 de mayo. Pasó lo que pasó y nadie entendió por qué. ¿Qué pasó? Exactamente. Fíjate que cuando Francisco Villa estuvo preso en la Ciudad de México y pidiéndole a Madero que lo rescatara, ya siendo presidente Madero, Francisco Villa lo que hizo fue, para entretener sus días, fue aprender a leer y a escribir. Uh-huh. Y consiguió un libro
para poder entrenarse en el arte de la lectura, y el que consiguió fue justamente Los Tres Mosqueteros, del cual habla unas cosas tan hermosas que en otro programa vamos a regresar a este punto. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11. Gerardo Segura, Horacio Cárdenas, nos despedimos de ustedes. Hasta pronto. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Y pidiéndole a Madero que lo rescatara, ya siendo presidente Madero, Francisco Villa lo que hizo fue, para entretener sus días, fue aprender a leer y a escribir. Y consiguió un libro para poder entrenarse en el arte de la lectura, y el que consiguió fue justamente Los Tres Mosqueteros, del cual habla unas cosas tan hermosas que en otro programa vamos a regresar a este punto. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11. Gerardo Segura, Horacio Cárdenas, nos despedimos de ustedes. Hasta pronto. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí.